Capítulo 4. Oraciones celestiales. Ensanchar el diámetro. Dios tiene una voluntad, la voluntad de Dios, pero Él quiere una voluntad acá en la tierra que se una a su voluntad. Por eso Jesús declaró: oren así: hágase tu voluntad acá en la tierra como en el cielo. Es decir, nuestra voluntad tiene que estar de acuerdo con su voluntad. O mejor dicho, nuestra voluntad tiene que ser su voluntad. Necesitamos querer lo que Él quiere. Cuando alguien expresa: Señor, yo quiero lo que tú quieres, lo que Él quiere se cumple aquí. Sin oración, nada funciona. Sin oración, no veremos poder ni milagros. Entonces, si decimos: Dios va a hacer lo que quiera, Él no hará nada. No podemos torcer la voluntad de Dios, pero sí podemos frenar su voluntad, porque si oramos mal o no oramos, Él no va a actuar. Él hace todo a través de la oración. Dios nos unió a Él. Su poder se libera a través de nuestra oración. Observa el siguiente pasaje, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo afirma literalmente que lo que atemos y desatemos aquí en la tierra ya fue atado y desatado en el cielo. Es decir, vamos a repetir aquí lo que Dios dice allá. Cuando en la tierra tú y yo repetimos lo que Él dice en el cielo, Dios nos respalda. Es por eso que la oración es clave. Dios decide en el cielo y nosotros decidimos en la tierra lo que Él ya decidió en el cielo. Él quiere algo y cuando nosotros queremos lo mismo que Él quiere, eso que Él quiere se manifiesta aquí. Nada sucede si no oramos. Watchman Nee decía que la oración es como un tubo, mientras que el agua que pasa por el tubo es el poder de Dios. Si el tubo es pequeño, fluirá poco poder, pero si ensanchamos nuestra oración, empezará a fluir mucho de Dios. El poder de Dios está atado a nuestra oración. Entonces el problema no es el poder de Dios, sino el diámetro del tubo. El problema no está en el cielo, sino aquí. El problema es nuestro. Veamos. ¿Por qué Dios no nos responde? ¿Por qué no vemos resultados? ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué no podemos prosperar? ¿Por qué no podemos avanzar? El problema no está arriba, nunca estuvo allí. El problema está aquí abajo, y el que tenemos poco diámetro. Necesitamos ensancharnos y aprender a orar oraciones celestiales. La cantidad de poder que verás en tu vida está determinada por tus oraciones. Si siempre estás luchando con tu carácter, si hace años que estás atascado en lo mismo y te preguntas, ¿por qué el poder de Dios no lo quiebra? El problema no es el poder de Dios, sino que no hay oración celestial, porque el Señor nos prometió que si ensanchamos el diámetro, la oración, veremos todo su poder. Orar sin cesar. Al Señor le interesa más la intimidad que tengamos con Él que las respuestas. Podemos tener respuestas, pero si no tenemos intimidad, después de ese problema tendremos otro. Cuando hay oración, disfrute mutuo, intimidad, Cristo se forja en nuestro vivir. De este modo, nuestro espíritu se vuelve libre, ligero, con autoridad, mucho más fuerte que nuestra mente y aún más fuerte que nuestro cuerpo
y cualquier enfermedad que podamos tener. Por eso, háblale al Señor mientras estás haciendo tus tareas cotidianas, mientras viajas a tu trabajo, mientras estás caminando. Ejercita tu espíritu, practica. Empieza tus oraciones con un tú eres, invocar, dar gracias y adorar durante todo el día. Son 3 maneras de tener intimidad. Así, tu espíritu se va haciendo a la imagen de Cristo. La intimidad hace que Cristo se forje en tu espíritu y que ahora tu vivir sea vivir a Cristo. Observa el siguiente dibujo. En esta imagen vemos que el poder de Dios es la locomotora y los rieles son la oración. Para que el poder venga, hace falta la oración. No obstante, si la locomotora no viene, ¿para qué queremos los rieles? Donde hay rieles, hay poder. El tren está viniendo. La locomotora aplasta y avanza sin detenerse. Así es el poder de Dios. Camina sobre nuestras oraciones celestiales. Orar es disfrutar a Cristo. Tu foco tiene que ser verlo a Él, disfrutarse mutuamente. Para eso, le hablas a lo largo de todo el día con frases cortas. Por ejemplo, te amo, Señor. Jesús, eres hermoso. Si no pones el foco en Cristo, sino en tu necesidad, no vas a ver al Señor, porque tu necesidad, tu trabajo, tu problema, tapan a Cristo. En cambio, si tu foco es Cristo, Él es más grande y tapará todas tus necesidades. Búscalo a Él y todas las demás cosas vendrán sin que la pidas. A lo largo del día, nuestra oración debe ser: Señor, enséñame a orar. ¿Cuánto dura esa oración? Toda la vida. Entonces, cuando tenemos acciones de gracias, invocamos, disfrutamos al Señor y Él nos disfruta a nosotros. Durante todo el día, Dios empieza a revelarnos su voluntad específica, que es una palabra cargada de gloria, poder, autoridad y milagros. Las palabras específicas para problemas específicos son el resultado de tu comunión general con el Señor. Mucha gente se queja: yo le pedí algo a Dios y no recibí nada. Lo que ocurre es que no buscan una relación continua, sino solo soluciones puntuales. El Señor quiere una relación. Él prometió que si permanecemos en Él, sus palabras permanecerán en nosotros. Él nos dará respuestas específicas. Cuando disfrutamos del Señor, las palabras específicas comienzan a llegar de golpe a nuestro espíritu. Dios toma la iniciativa y nos pone su hablar específico si tenemos comunión diaria con Él. Cuando recibes algo en tu espíritu, ¿cómo sabes si es del Señor? Lo vas a saber, pues tu espíritu te lo dirá. Cuando Dios te da una palabra, tienes que soltarla y hablarla. Si la ignoras, esa palabra se va a diluir, se va a perder y luego Dios tardará en darte otra. Porque una palabra no obedecida frena la que viene detrás. Esta es la razón por la que hay personas a las que Dios les habla muy poco. Él ya les habló, pero como no soltaron la carga, no volvió a darles otra palabra. A esas personas solo les interesa que Dios les responda a sus oraciones, pero la oración no es satisfacer nuestras necesidades, sino las suyas. Orar la carga. Cuando Dios te da una carga específica, tienes que soltarla apenas aparece. Practica hablar la carga sin pensar en los resultados, sin cuestionarte si será de Dios o no, sin prestar atención a lo que la gente podría pensar de ti.
que no te interese tu imagen. No debes demostrarle nada a nadie. Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde el pináculo del templo y los ángeles te sostendrán. El diablo quería que Jesús le demostrara que tenía poder. Del mismo modo, cada vez que le quieres demostrar algo a alguien, o quizás a ti mismo, te estás arrojando desde el pináculo del templo, sin nada que demostrar. Lo único que tienes que hacer es soltar la carga y olvidarte de los resultados. Ahora, supongamos que Dios te da una palabra o una promesa. ¿Cuántas veces necesitas orarla? Algunas palabras se dicen una vez y ya sientes paz. La carga es liberada y no necesitas volver a orar. Otras veces sientes que la carga no se libera con una oración, así que necesitas volver a orar lo mismo hasta sentir en tu espíritu que la carga fue liberada. Jesús oró 3 veces en Getsemaní. Pablo oró 3 veces cuando estaba lidiando con su aguijón en la carne. Elías oró por la nube 7 veces. Siempre hay que orar hasta un punto. Sin embargo, cuando oras por lo mismo repetidamente, no lo haces porque dudaste de la oración anterior o porque pretendes convencer al Señor. Tú ya sabes que está hecho, pero repites la oración porque Dios quiere formar en ti perseverancia. Elías dijo: la lluvia viene, pero oró 7 veces, porque Cristo perseverancia era la respuesta a ese problema. Si Dios nos diera todo rápido, Cristo perseverancia no podría crecer en nosotros. Muchos cristianos abandonan en vez de ponerse a orar hasta que el problema sea vencido. Abandonan las reuniones, los equipos y aún su vida espiritual por falta de perseverancia. Es por ello que el Señor estira ciertas cosas con el objetivo de entrenarnos en la perseverancia. Por eso tendrás cargas que apenas las sueltes, verás respuestas instantáneas. Otras requerirán orar 3, 5, 7 veces y otras pueden requerir orar 1 año o más. En estos casos es porque el Señor está formando en ti a Cristo perseverancia. Al Señor no le interesa darte las finanzas o la sanidad que estás pidiendo. A Él le importa que antes de que eso llegue, Cristo perseverancia esté forjado en tu espíritu. La respuesta más importante tiene que ser que Cristo haya crecido en ti. Quizás estuviste orando por algo durante meses y no desististe hasta que la carga se liberó y la obra fue realizada. En ese caso, no es que Dios te hizo orar varios meses para que por fin lograras convencerlo, sino porque durante todo ese tiempo Cristo estuvo forjándose más y más en ti. Si quieres abrirte a otra dimensión en las respuestas a las oraciones, tienes que recordar que las oraciones deben ser celestiales, no terrenales. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, y después agregó: hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. ¿Por qué Jesús no dijo Padre nuestro o Padre nuestro que estás en nuestro corazón? Porque estaba enfatizando lo celestial. El ministerio de intercesión celestial. Cuando Cristo estuvo aquí, Dios, Hijo eterno, que siempre fue eterno, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Pero al hacerse hombre, limitó sus poderes y atributos. Por ejemplo, como Dios, Él podía estar en todos lados, pero al hacerse hombre, Jesús no podía estar en todos lados, porque se había limitado
al tiempo y al espacio. El ministerio terrenal de Cristo, el tiempo que Jesús vivió aquí en la tierra, duró 33 años y medio. Luego, el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo. El Padre lo coronó porque ahora Dios Hijo sumaba a su persona lo humano. Cristo es humanamente perfecto y es Dios en el cielo. Como Dios siempre fue Dios, pero como hombre nos representa a nosotros. Cristo ascendió, fue coronado y se sentó en el trono, a la diestra del Padre, en el lugar de mayor honor. Ahora trabaja más que antes. El ministerio terrenal de Jesús duró 33 años y medio, pero el ministerio de intercesión celestial lleva 2000 años funcionando. En el cielo, Cristo está sentado orando e intercediendo por ti y por mí. El trabajo de Cristo como sumo sacerdote es que Él resucitó, se fue al cielo, con su sangre abrió camino, se sentó a la diestra del Padre y ahora nos presenta a nosotros. El Padre ve al Hijo y en el Hijo te ve a ti y a mí, porque estamos en Cristo. El Hijo, como abogado, nos representa y dice: ellos son mis hermanos menores y tus hijos, Padre. El Padre nos acepta porque estamos en el Hijo. Entonces, el Hijo, como sumo sacerdote, nos representa y nos presenta al Padre. En el cielo, Cristo está orando. Él ora por ti y por mí todo el tiempo, días hábiles y feriados. Observa que una vez al año, cuando entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote llevaba en su pecho el nombre de las 12 tribus de Israel para interceder por ellas. Padre, aquí están tus tribus, tu pueblo. Yo levanto una oración para que los perdones y los bendigas. Amén. Esa intercesión anual duraba apenas unos minutos, pero ahora nuestro sumo sacerdote no ora una vez al año durante 2 minutos, sino todo el día, todos los días. Ora por ti con tu nombre y apellido, y cuando Cristo ora al Padre, todo lo que el Hijo le pide al Padre, el Padre se lo da. No es que Cristo está diciendo: Padre, por favor, te lo pido. Él no está intentando convencer al Padre, porque lo que Cristo quiere también lo quiere el Padre. Entonces, cuando el Hijo le dice, por ejemplo: Bernardo tiene que ser bendecido, el Padre responde: sí, yo también quiero que Bernardo sea bendecido. Eso significa que el Hijo ora por ti, pero no está convenciendo al Padre, porque el Hijo conoce el corazón del Padre, y el Padre le da al Hijo todo lo que el Hijo pide. Y es que ellos son uno, dos personas distintas, pero un solo Dios, un ministerio que no necesita ser entendido sino disfrutado. Antes, si Jesús estaba en Judea, no podía estar en Jerusalén, porque estaba limitado a su cuerpo físico, pero cuando resucitó, Cristo se hizo espíritu de vida, y ahora tiene un cuerpo espiritual con el que puede orar por todos sus hijos, de todos los tiempos, de todos los países del mundo. Él puede interceder por ti y por mí, y eso es lo que está haciendo. Cristo le está orando al Padre, y el Padre le responde: sí, sí, sí. El gran problema, entonces, está en que nosotros no oímos lo que el Hijo está orando. No obstante, si aprendemos a oír lo que el Hijo está orando, hablaremos lo que Él está hablando.
y el Padre nos lo va a dar. La oración es: hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Por eso no tenemos que orar nuestra voluntad, sino su voluntad, lo que Él ya está orando. Cuando le decimos a lo largo del día: Señor, enséñame a orar, el Señor nos ubica a su lado para que oigamos su oración y podamos repetirla. Si mi voluntad es tu voluntad, dice el Señor, el Padre me responde a mí y te va a responder a ti, porque todo lo que pidas en mi nombre, dentro de mí, es decir, si eres un eco de mi oración, el Padre te lo va a dar. Lo que Cristo está orando. Lo que Cristo está orando es lo que el Padre también quiere, porque no hay choque de voluntades y nuestra tarea es orar eso mismo. Pero, ¿qué es lo que el Señor está orando? Veamos. 1. Lo primero que el Señor está orando 24 horas al día, 7 días a la semana, por ti y por mí, es que la vida de Cristo crezca en cada área de nuestras vidas. Cristo está pidiéndole al Padre que Él aumente, crezca, se forje, se expanda en nosotros en cada área. El Hijo está orando para que la semilla, que es Él y que ya está dentro de nuestro espíritu, tome nuestras emociones, nuestras maneras de ser, de trabajar, de pensar, les dé muerte y coloque las de Él. Que Cristo crezca en nosotros no es solo una canción, es además una oración. El Hijo está orando al Padre para que Él aumente y sea nuestro vivir en todas las áreas. Muchas de las cosas que le decimos aquí a Dios son lo que el Hijo le estuvo diciendo al Padre. El Hijo le dijo: Padre, quiero que vean que yo soy santo, santo, santo. Y mientras estás orando en tu casa, expresas: Señor, tú eres santo, santo, santo. Repetiste en la tierra la oración del cielo sin saberlo. El Hijo ora: Padre, es viernes y hace 2 grados en Buenos Aires, pero yo te pido que Ángel vaya a la reunión. Ángel, que está en su casa, le comenta a su esposa: hoy tengo ganas de ir a la reunión. Él cree que tiene ganas de ir, pero es que Cristo oró por él y esa oración lo capturó y lo llevó a la reunión. Un hijo le dice a su madre: mamá, hoy te acompaño a la iglesia. Ese hoy te acompaño fue lo que Cristo le oró al Padre. Señor, que este hijo mío hoy acompaña a su madre a la reunión. Y el joven participó del cuerpo sin saber que fue movido por la oración celestial, porque el cielo gobierna la tierra. Hay cosas que repetimos sin darnos cuenta, aunque algunas veces, si entendemos que Dios nos las puso en el corazón, porque tocan nuestro espíritu. Por ejemplo, Cristo está orando y dice: Señor, mi hija Andrea es muy orgullosa, por eso no crece. Por eso, Padre, te pido que hoy ella sea podada en el orgullo. Andrea va a la reunión y mientras está cantando piensa: Señor, quiero morir a mi orgullo. Soy consciente de que mi orgullo no sirve. Andrea, sin saberlo, dejó en el altar lo que Cristo oró que dejara en el altar. Cristo ora: Padre, mi hijo Aníbal siempre ora lo mismo. Te pido que le enseñes a orar. Aníbal llega a la iglesia, escucha la prédica y dice: la verdad es que no sé orar. Es más, me aburrí de orar siempre lo mismo. No voy a orar más como oraba antes. Esa oración
fue el eco del cielo. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que recuerda, si estás en intimidad, lo sepas o no, vas a oír las palabras de Dios. ¿Entiendes ahora de dónde vinieron esas fuerzas, esa autoridad, esa paz, esa sabiduría que tuviste? Cristo oró por ti, porque Él quiere crecer, ganar terreno y tomar cada área de tu vida. 2. En segundo lugar, el Señor está orando que el legado, el testamento, la herencia se cumpla. Cristo está diciendo: Padre, gané riqueza, finanzas, salud, paz y todo, y en el testamento lo dejé a nombre de mis hijos. Te pido que se cumpla, porque no puede haber hijos pobres, sino hijos que disfrutan del legado. Observa que no estoy hablando de dinero, sino de toda la herencia de lo que Cristo tiene, porque Él ora para que cada uno de nosotros posea todo el legado que Él ganó. Padre, que mi hijo se dé cuenta de que es un hijo rico, que yo pagué en la cruz, que lo hice libre y que le he dado poder y autoridad, dice el hijo. Y el padre responde: eso va a llegar a él. El Señor quiere que sepas que eres heredero de todo lo que Él ganó. Quizás estás orando: Señor, dame un trabajo en el que gane 4 cifras. Pero el hijo ora: Padre, está orando por 4 cifras, que aprenda a orar en grande. Y el padre dice: sí, porque lo que el hijo quiere, lo quiere el padre. Cuando vienes a la reunión, Dios le pone una carga a la persona que está predicando y la suelta. Algunos aquí van a tener un trabajo en el que van a ganar 7, 8, 9 y hasta 10 cifras. Eso te va a impactar en el espíritu y vas a tomar esa palabra. Ese es el legado, las riquezas. En primer lugar, Cristo ora para crecer en lo que Él es, pero en el legado, Cristo ora para crecer en lo que Él tiene. No podemos estar toda la vida con los mismos problemas y las mismas luchas. Necesitamos oír la oración del Hijo. Cada vez que tengas un problema, una enfermedad, una lucha, una dificultad, no ores: Señor, te pido que me ayudes con esta situación. En lugar de eso, da la orden. Háblale a la enfermedad, al problema o a lo que fuese, porque eso es lo que está orando Cristo en el cielo todo el día. Padre, que no me pidan más a mí, que den la orden, porque yo ya les di autoridad. Necesitamos tomar autoridad y dar la orden a las dificultades. Hablarle a la montaña y declarar: enfermedad, te ordeno que te vayas. Frío, te ordeno que no me afectes. Ansiedad, no tienes arte ni parte en mi mente. Corazón, estás sano. Dale la orden a tu problema para que se vaya y se detenga, se seque, enmudezca. En el nombre de Jesús, le hablas a la montaña, le das la orden a la tormenta. Esa es la oración de autoridad. Moisés llegó hasta la orilla del mar y consultó: Señor, ¿qué hacemos ahora? Los enemigos nos persiguen. Y Dios respondió: ¿por qué clamas a mí? Marcha, levanta la vara, da la orden. Es tiempo de practicar la oración de autoridad y da la orden a la montaña y a todo obstáculo que se te ponga adelante. No pidas más oración, entrena tu espíritu y háblale a la enfermedad,
a las finanzas. Aprende a orar y a ver el poder de Dios. ¿Dónde está Cristo? Cristo está en dos lugares, en el trono y en tu espíritu. Tu espíritu capta el trono, ve lo que sucede en el trono y cuando lo hablas aquí, el Padre te responde. La intimidad es estar conectado con el trono. Cuanto más conectado estás disfrutando del Señor, más ves esa doble entrada. Él ora en el cielo y tú oras en la tierra. Él tiene una voluntad y tú tienes su voluntad. Ahora, observa el siguiente pasaje. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué hermoso pasaje. Pablo dice, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a derribar? Cristo está con nosotros. Él intercede por nosotros. Necesitamos entender que hay alguien orando en el cielo para que lo que sucede allá pase acá. 3. En tercer lugar, Cristo ora para que se cumpla su plan eterno. ¿Cuál es el plan eterno? Que toda la gente y todas las cosas giren alrededor de Cristo. Esta es la oración más elevada y la que nos abre todas las demás oraciones. Cristo está orando, Padre, que mi cuerpo crezca, que más vidas se entreguen, que cada líder ame a la gente como yo lo amo. Y cuando eso viene a tu espíritu, estás haciendo la oración más elevada, la oración del propósito del reino. Jesús aseguró que si oras esa oración, todas las demás cosas te van a seguir sin necesidad de pedirlas, pues es como si se activara el legado. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. La cabeza, que es Cristo, está en el cielo. Nosotros, el cuerpo, estamos en la tierra. Y cabeza y cuerpo van siempre juntos. Miremos cómo funciona la oración. Cristo ora, Padre, dame a Juan, que se entregue a mí en el almuerzo del martes al mediodía. Te pido que envíes a un discípulo de presencia de Dios y que cuando estén tomando el café, le des una palabra. Le ore y Juan me reciba. Alguien en la reunión escucha lo que el Hijo está orando en el cielo y lo toma. Invita a comer a Juan, espera el café y le da la palabra. Juan se aquiebra y recibe al Señor. Luego Cristo ora, Padre, quiero que alguien forje a Juan, lo discipule, lo cuide, lo ministre, lo empuje al altar. Y alguien lo invita a un equipo. Lo llama, lo discipula. Cuando analizamos la forma en que Pablo oraba, vemos que el apóstol no decía, Señor, dale el auto, sino que estaba en otro nivel. Pablo oraba, Señor, dales luz para que vean tu belleza y aumenten en discernimiento. Padre, que ya no sean niños, que sean sólidos, que discipulen a tiempo y fuera de tiempo, que hablen de ti. Esa es una oración elevada. Cuando tú y yo amamos a Cristo y a su cuerpo, cuando anhelamos que la iglesia crezca, que más gente no solo se convierta, sino que sea formada en el aumento de Cristo, entonces estamos en las aguas profundas. Necesitamos ir al altar y morir hasta que abracemos el propósito de Dios.
y su plan eterno de edificar una casa, ganar gente y formarla en Cristo. Cuando ese sea nuestro sentir, estaremos en las aguas profundas y todo lo demás fluirá. Pero eso no tiene que ser una emoción, sino un deseo del Espíritu. El gran evangelista y teólogo Charles Finney ganó a 100,000 personas. Dewitt L. Moody ganó 1,000,000 de personas. George Mueller, conocido por los orfanatorios, ganó miles de personas para Cristo. Estos hombres de Dios oían las oraciones de Cristo en el cielo, llamaban el cuerpo. Pablo dijo: ¿quién no llora y yo no lloro? Todas las iglesias son mi preocupación. El apóstol no estaba hablando de la preocupación del alma, sino que estaba diciendo: yo amo lo que Cristo ama. Dios nos llamó a algo grande, a que la tierra sea llena de la gloria del Señor, a que llevemos a la gente a Cristo y formemos discípulos. Esa es la oración de Cristo. Entonces, cuando tenemos intimidad con Él y a lo largo del día empezamos a oír sus oraciones, sus cargas, se comienza a liberar el aumento de Cristo, de las riquezas de Cristo, y el cuerpo crece. Un único plan y un único sueño. Después de que el Señor lo llamó y salió de su tierra, Abraham le pidió a Sara, su esposa, que mintiera y dijera que era su hermana, porque tenía miedo de que lo mataran para quedarse con ella, que era muy hermosa. Cuando llegaron a Gerar, el rey Abimelec quedó impactado por la belleza de Sara y la mandó a buscar con la intención de tener relaciones sexuales con ella. Pero antes de que la tomara, Dios le habló. Al día siguiente, Abimelec entregó a Sara y le dijo a Abraham: tu Dios me habló y me dijo que me matará si toco a Sara. Me dijiste que era tu hermana, pero es tu esposa. Abraham le explicó que ambos habían hecho un pacto y habían acordado decir esa mentira. A pesar de la repudiable conducta de Abraham, Abimelec le pidió: ora por mí, porque mis mujeres no pueden concebir. Lo curioso de esta situación es que la propia Sara era estéril. ¿Por qué Dios guió a Abimelec a hacerle tal pedido de oración? Para enseñarle a Abraham que la oración no depende de si uno está contento, triste, en victoria o fracasado, sino de obedecer. Abraham oró y las mujeres de Abimelec quedaron embarazadas. Pero eso no es todo. Poco después, Sara concibió a Isaac. A veces no vemos la respuesta en nuestras oraciones hasta que no oramos por alguien que hace tiempo Dios nos pidió que oráramos. Quizás decimos: no puedo orar por sanidad porque estoy enfermo. No puedo orar por su hijo porque mi propio hijo está en problemas. Creemos que solo cuando se resuelva ese tema en nuestra vida, podremos orar para que Dios lo solucione en la vida del otro. Por eso no vemos respuestas, pero Él nos envía a alguien y nos indica: lleva mi palabra a esa persona y verás que lo que le suelto a ella también se soltará para ti. Dios quiere que aprendamos a movernos por obediencia y no por las emociones de alegría, éxito o fracaso. Los grandes hombres de Dios han orado asuntos financieros tremendos y cuestiones que eran imposibles a nivel edilicio
y el Señor se las concedió, porque ellos oyeron el legado y lo hablaron. La oración del Señor es: Padre, ilumínalos para que puedan ver. Se nos tiene que revelar que está todo incluido en el boleto, que podemos declarar: toda mi casa va a servirte, que no nos podemos conformar con menos o con vivir de migajas. Tal vez estás orando: me siento solo. Quédate conmigo, Señor. Pero eso no le agrada a Él. Cristo seguramente está orando: Padre, despiértalo, que entienda que yo estoy con Él todos los días hasta el fin del mundo. No vuelvas a hacer oraciones de limosna, haz oraciones celestiales, pues eres heredero de Cristo, el dueño de todo. Cristo está orando por el cumplimiento de su plan eterno. Hay una sola visión. Por eso, ya no hables de que tienes un ministerio. Eso es el alma. Hay un único plan, un único sueño, un único anhelo que el Padre y el Hijo trazaron en la eternidad pasada. Que todas las cosas honren, exalten, giren, se rindan ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que los que lo rodeamos seamos forjados, que no seamos como hojas al viento que expresan: sentí un cosquilleo en la reunión. Cristo va a orar: Padre, haz que experimenten mi poder, que yo me forje en ellos, que amen a la gente como la amamos nosotros, porque yo pagué en la cruz por cada vida. Que amen el llamado a discipular, a cuidar, que le oren a Abimelec, aunque a ellos les vaya mal. Que aunque fracasen o estén en medio de una prueba, sigan adelante y me obedezcan. Y que mientras siguen adelante, también continúen muriendo. Así dice el Señor: por cuanto has buscado mi reino y su justicia, todo el legado se soltará en ti por 1000 generaciones. Querido lector, no importa el error, vuelve a levantarte. Practica, ten intimidad y cuando Dios te hable, suelta la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.